¿Alguna vez te has sentido como si el mundo se estuviera derrumbando sobre ti? Ese momento en que la caída no es solo un tropiezo, sino que parece el final del camino. Cuando el suelo simplemente desaparece y todo lo que queda es la oscuridad del fracaso, de la pérdida, del dolor. Pues es en tus momentos más sombríos, cuando la fuerza para continuar parece haberse ido y la esperanza se convierte en un recuerdo lejano, que la Biblia susurra una promesa directamente a tu corazón. Y esa promesa, escuchada en el silencio de tu angustia, puede cambiarlo absolutamente todo. No promete una vida sin caídas, pero garantiza algo infinitamente más poderoso: la certeza de que te volverás a levantar. En el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 16, encontramos esa promesa inmutable. Dice así: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, pero los impíos tropiezan en la desgracia. Detengámonos un momento a pensar en el peso de estas palabras. La promesa no es que la persona justa nunca caerá. La vida, con todas sus luchas y desafíos, prácticamente garantiza que caeremos. Habrá momentos de debilidad, de error, de sufrimiento. La cuestión nunca fue si ibas a caer, sino qué sucede después de la caída. Muchas veces interpretamos este pasaje de forma limitada, pensando que caer se refiere solo a pecar o cometer un error moral. Pero en el hebreo original, el significado es mucho más amplio. Caer aquí es enfrentar todo tipo de dificultad, problema y adversidad. La caída puede ser esa enfermedad que no se va, el problema financiero que humilla, la pérdida de alguien que amamos y que nos desgarra el alma, la injusticia que nos hace sentir impotentes. ¿Y el número 7? No es un número literal, como si en la 8ª caída todo estuviera perdido. En la simbología bíblica, 7 significa plenitud, algo completo, un ciclo cerrado. Caer 7 veces significa caer una y otra vez, de todas las maneras que puedas imaginar. Significa llegar a tu límite y, aún así, sentir que estás cayendo una vez más. Y aún después de todo eso, la promesa sigue en pie. El justo vuelve a levantarse. Tu fuerza para levantarte no viene de ti mismo, porque nuestra fuerza se agota. Viene de una fuente divina. La persona que confía en Dios, que ancla su vida en Él, puede caer innumerables veces, pero se levantará por la gracia y la fuerza que no son propias. Esa es la gran diferencia que hace la fe en nuestra vida. Mientras los que viven lejos de Dios son derribados por una sola calamidad, el justo encuentra en Dios la fuerza para levantarse una y otra vez. Y esta promesa no es solo una idea hermosa. Está dibujada en la historia de hombres y mujeres a lo largo de toda la Biblia. Piensa en la historia de Job. La Biblia dice que era un hombre justo, íntegro, que amaba a Dios. Aún así, enfrentó una caída tan terrible que es difícil imaginarla. Perdió todas sus riquezas, a sus hijos y su propia salud. Sus amigos lo acusaron, su esposa le dijo que maldijera a Dios, y él quedó sentado en cenizas, un retrato de la derrota total. Pero en la cima de ese sufrimiento, Job declaró algo que aún resuena: yo sé que mi Redentor vive. Su esperanza no estaba en que las cosas mejoraran, sino en la certeza de quién era su Dios. Y por causa de esa fe, Job se levantó. Al final, Dios no solo restauró lo que había perdido, sino que le dio el doble. La caída de Job no fue el final de su historia, fue el comienzo de su mayor bendición. O piensa en José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y arrojado a una prisión en Egipto. José experimentó una caída tras otra. Estaba en el fondo del pozo, olvidado y traicionado. Pero incluso en la oscuridad de aquella celda, Dios estaba con él, y cada caída era, en realidad, un peldaño. Cada dificultad estaba preparando y moldeando a José para su propósito. El pozo lo llevó a la casa de Potifar. La prisión lo llevó ante el faraón. La caída lo preparó para el palacio. Años después, cuando se reencontró con sus hermanos, José lo resumió de manera increíble: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Ese patrón se repite. Daniel, arrojado al foso de los leones por ser fiel a Dios, no fue abandonado. Se levantó a la mañana siguiente sin un solo rasguño, para la gloria de Dios.
Los amigos de Daniel, lanzados a un horno ardiente por no inclinarse ante un ídolo, caminaron en medio del fuego con un ángel y salieron sin siquiera olor a humo. La caída, la prueba, el fuego, nada de eso fue el final. Fue el escenario donde el poder de Dios se manifestó. Y tu historia, por más dolorosa que sea tu caída ahora, encaja en ese mismo patrón divino. Entender la promesa es el primer paso. Pero ¿cómo vivirla en la práctica? ¿Cómo transformar esta verdad en fuerza para nuestras rodillas débiles? Hay 3 pasos prácticos que puedes comenzar a dar hoy. El paso más importante para levantarte es cambiar la forma en que ves tu caída. El enemigo quiere que la veas como una sentencia final sobre tu valor y tu futuro. Quiere que creas que tu fracaso es tu identidad, pero Dios te invita a verla como preparación. Cada desafío es una oportunidad para aprender y crecer. No es un castigo, es un pulido. No es el final del camino, es una curva hacia tu propósito. Pregúntate, ¿qué puede estar enseñándome Dios con esto? ¿Cómo puede este dolor estar fortaleciéndome para lo que viene? Cuando dejas de ver la caída como obstáculo y empiezas a verla como escalón, le quitas poder sobre ti. No tienes que levantarte con tus propias fuerzas. Intentar recoger tus pedazos solo conduce al cansancio y a la desesperación. El segundo paso es llevar tu dolor, tu frustración y tu sensación de fracaso directamente a Dios. El Salmo 40 dice que Él nos saca del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso y pone nuestros pies sobre la roca. Dios quiere sacarte del pozo, pero necesitas clamar a Él desde dentro de tu pozo. Sé honesto. Abre tu corazón. Dile dónde te duele. Confiesa tu debilidad. La oración no es una fórmula mágica que hace desaparecer los problemas, sino un acto de entrega que invita a la fuerza de Dios a actuar en tu debilidad. El Salmo 145 nos asegura: el Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Déjale sostenerte. Déjale levantarte. La fe no es un sentimiento, es una acción. Después de cambiar tu perspectiva y entregar tu dolor, el paso final es dar una pequeña, quizás minúscula, acción de fe. La caída puede paralizarnos. La clave es romper esa inercia con un movimiento, por pequeño que sea. Tal vez tu primer paso sea simplemente levantarte de la cama cuando la depresión te dice que te quedes. Tal vez sea enviar ese currículum después de decenas de no. Tal vez sea pedir perdón a alguien. Tal vez sea abrir tu Biblia por primera vez en meses. No te preocupes por el segundo o el 10º paso. Concéntrate solo en el próximo. Dios no iluminará todo el camino de una vez, pero iluminará lo suficiente para que des el siguiente paso. Y cuando lo des, iluminará el siguiente. Y así, paso a paso, sales del valle y comienzas a escalar la montaña nuevamente. Tu caída no te descalificó del plan de Dios. Al contrario, puede ser exactamente lo que Él usará para calificarte. Tu caída no define quién eres. Tu identidad está en ser hijo o hija de Dios, a quien Él prometió levantar. El justo no es quien nunca cae, sino quien, aún caído, sigue mirando hacia arriba, sabiendo de dónde viene su ayuda. Guarda Proverbios 24:16 en tu corazón. 7 veces, 70 veces, 700 veces. No importa cuántas veces caigas, la mano de Dios siempre estará extendida hacia ti, lista para levantarte una vez más. Y cada vez que te levantas, te vuelves más fuerte y un testimonio vivo del poder de Dios. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte este video con alguien que sabes que necesita escucharlo. Muchas personas a nuestro alrededor se sienten en el suelo, creyendo que la caída es el final. Sé tú el canal de esperanza para ellas. Y ahora, quiero hacer una oración por ti. Padre Celestial, pongo delante de ti a cada persona que está escuchando este mensaje. Tú ves el dolor, la lucha, el peso que cada uno lleva. Te pido, en el nombre de Jesús, que tu promesa se haga real en sus corazones ahora mismo. Cambia el sentimiento de fracaso por la certeza de tu propósito. Cambia la debilidad por tu fuerza. Muéstrales cuál es el siguiente paso de fe y dales el valor para darlo. Levántalos del polvo, Padre, y afirma sus pies sobre la roca. Que sepan, sin ninguna duda, que la caída no es el final de la historia.
porque el autor de la historia aún no ha terminado de escribir. Recuerda, Dios aún no ha terminado tu historia. Levántate.